Soy Gabriela Márquez, consultora del proyecto Creación de Capacidades para la Transparencia, CIVIT por sus siglas en inglés, que también se ejecuta desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es para mí un honor participar como moderadora de este panel. Les agradecemos nuevamente por estar aquí y queremos darle la bienvenida a nuestros expertos y panelistas del día de hoy, quienes nos facilitarán desde su experiencia cuáles son los principales avances del mercado voluntario de carbono, sus expectativas y proyecciones a futuros, y obviamente las recomendaciones clave para desarrollar eficientemente un proyecto de reducción de emisiones. Vamos a darle la más cordial y formal bienvenida a nuestros invitados, el señor Andrés Hercart de Alcot y al señor Eduardo Piquero, CEO de México 2, Plataforma Mexicana de Carbono. Para este panel les haré una serie de preguntas y tendrán alrededor de 7 minutos para darnos a conocer sus respuestas y perspectivas, y reiterarles que estaremos muy felices de escucharles y tenerlos en el día de hoy para este diálogo. Sin más que agregar, vamos a iniciar con las preguntas, dirigiéndonos primero con el señor Andrés. Entonces, quisiéramos saber cuáles considera que son las principales condiciones necesarias para impulsar un mercado voluntario de carbono incipiente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con los presentes y dando respuesta a tu pregunta. Lo más importante cuando uno habla de proyectos de carbono a nivel voluntario es entender las razones de causa a la hora de tú registrar un proyecto. ¿Eso qué significa? Básicamente que tienes que alinear desde la conceptualización de un proyecto, desde que piensas en el mercado de carbono, cómo debes gestionarlo apropiadamente para, uno, encontrar el estándar apropiado para tu proyecto, y dos, identificar que la viabilidad del proyecto en términos de volumen de generación de créditos de carbono sea lo suficientemente atractivo para que el proyecto pueda tener, digamos, un cierre financiero positivo y ser atractivo para el mercado. Excelente, muchísimas gracias. Ahora quisiéramos saber de parte de Eduardo, ¿cuáles considera que son las principales barreras actuales a las que un mercado voluntario de carbono doméstico puede enfrentarse? Muchas gracias, Gabriela. Mira, pues la verdad es que ¿a cuántas barreras? Muchísimas. ¿Y cuáles son? Muchísimas. La verdad es que si uno tuviera que hacer una lista de cuáles son, no podría terminar rápido. Ahora, yo te voy a mencionar algunas. La principal barrera que enfrentamos durante mucho tiempo, y hoy parece que la estamos solventando después de no sé ya cuántos años, es la barrera de la demanda. Durante mucho tiempo no tuvimos suficiente demanda para que el mercado de carbono sea un mercado grande, sea un mercado líquido, sea un mercado con muchas transacciones. Hoy la demanda parece que está ahí. Ya tenemos muchas empresas internacionales que están compensando sus emisiones. A ese de alguna manera mercado, vamos a decir el mercado voluntario de carbono, que se acerca a países como la República Dominicana a comprar proyectos de reducciones de emisiones porque tienen obligaciones de reducciones de emisiones en Dominicana y en el resto del mundo, y necesitan grandes cantidades de proyectos, muchos proyectos, muchas reducciones de emisiones. Ese es un mercado. El otro mercado que ha surgido durante los últimos 2 años, pues, y muy atado con el anterior, es el mercado de las empresas que necesitan reducciones de emisiones para cumplir con sus metas de net zero, de emisiones neta cero. Empresas de todo tipo, empresas energéticas, mineras, empresas petróleo, gas, híjole, las que se les puede, cemento, por supuesto, las que se les puede ocurrir, que emiten mucho la atmósfera, necesitan muchas reducciones de emisiones. Ahí está, por ejemplo, la razón por la cual los precios han estado aumentando muchísimo durante los últimos 2 años y por la cual se ha segmentado mucho también el mercado durante las últimas épocas. Otro último segmento de mercado que no afecta directamente a la República Dominicana son los mercados, vamos a decirlo así, obligatorios, los sistemas de comercio de emisiones que existen en los países donde hay obligaciones de reducciones de emisiones y adoptaron un mercado. Las empresas, en algunos casos, pueden salir de su territorio a comprar reducciones de emisiones y traerlos
a sus países de origen como parte de sus compromisos de compensación, como parte de sus objetivos de compensación. Ahí tenemos algunos avances, sobre todo en el tema de, vamos a ver, se va a ver en otra sesión, pero el artículo 6, le vamos a decir así, que es el artículo del Acuerdo de París, en el cual se establecen las disposiciones para el intercambio de estas reducciones de emisiones. Otra barrera grande, ya que tenemos la tan deseada demanda, ahora lo que nos hace falta, querida Gabriela y Andrés, son los proyectos. Necesitamos muchos proyectos, una enorme cantidad de proyectos que reduzcan emisiones y puedan abastecer esta demanda. Hoy el cuello de botella, la gran barrera, ya no es más la demanda. Son los proyectos, ya no tenemos suficientes proyectos para atender toda la demanda. Necesitamos proyectos, si me preguntan a mí, de todo tipo. Proyectos industriales, proyectos renovables, proyectos de eficiencia energética, proyectos en casas de habitaciones, ¿cómo se llama? De casas que sean bajas en emisiones, proyectos de transporte, proyectos forestales, proyectos de conservación de biodiversidad, de carbono azul. Necesitamos todos los proyectos para poder hacer frente al cambio climático. Todos. Y todos son reducciones de emisiones. Yo sé que hay unos que son tal vez más bonitos que otros, pero todos son reducciones de emisiones. Y ahí viene la tercera barrera, que yo creo que es muy importante, que es dónde se van a encontrar esta oferta y esta demanda para que tengan sustentabilidad en el tiempo. Necesitamos crear en Dominicana y en el resto de América Latina un ecosistema de intermediarios que permita poner en contacto, que eso por supuesto lo hacen muy bien mis compañeros de Alcott, a proyectos que reducen emisiones con demanda a nivel internacional y local, porque necesitamos tejer transacciones que sean provechosas para los proyectos, que les permita vivir en el tiempo y también que le dé reducciones de emisiones a los compradores. Entonces, esta serie de barreras han sido las más importantes que hemos visto durante estos últimos años. Y yo creo, honestamente, Gabriela, que las vamos a solventar y las vamos a dar vuelta con toda certeza. Faltaría una más, que esta sí le toca de lleno a la República Dominicana, que es el establecimiento de un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Las empresas deben comenzar a reportar sus emisiones, tal como lo dice el decreto presidencial, pero además porque es parte de la obligación corporativa. Estamos hablando de una externalidad negativa y es importante manejar esta externalidad de igual manera que un portafolio de energía. Lo tenemos que hacer. Entonces, en definitiva, y para recapitular, oferta, demanda, por supuesto ahí vienen los proyectos, la creación de un ecosistema que permita hacer este intercambio de reducciones de emisiones y por último un sistema MRV a nivel nacional. Excelente, muchísimas gracias Eduardo por esa respuesta y tan buenos ejemplos. Quisiera dirigirme nuevamente al señor Andrés y preguntarle cuáles son los tipos de proyectos en el mercado voluntario de carbono que tienen mayor demanda y si considera que siga la misma tendencia. Pero además nos gustaría conocer, de acuerdo a su experiencia, cuáles son esos proyectos que en la actualidad no tienen mucha demanda, pero que pudieran incrementar en el futuro. Bueno, actualmente estamos trabajando, digamos, 3 grandes sectores de proyectos de carbono. Por un lado, están todos los proyectos que tienen que ver con el sector AFOLU, es decir, proyectos forestales, agrícolas y usos del suelo. Por otro lado, tenemos los proyectos de energías renovables asociados a eficiencia energética. Y por último, tenemos todo lo que tiene que ver con los rellenos sanitarios y el manejo de su gestión de residuos. Los 3 tipos de proyectos son atractivos. No obstante, lo importante cuando hablamos de si un proyecto es atractivo o no atractivo, tenemos que hablar del origen del crédito de carbono. ¿Por qué? Porque a medida que el mercado de carbono ha venido desarrollando a nivel global, lo que ha venido pasando es que los proyectos cada vez son más o menos atractivos en función de cómo cuentan su historia. ¿Y qué es contar su historia? Contar cada crédito de carbono que tú emites en términos de impacto, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, en qué ha contribuido tu proyecto. Entonces, no es como tal un sector que sea predominante sobre el otro, sino es cuando tú estructuras el proyecto, cuáles son esas características adicionales, esos plus que tú le agregas a un crédito de carbono a partir de, por ejemplo,
una historia. Tú puedes coger un proyecto forestal manejado por comunidades vulnerables, liderado por mujeres, que generan encadenamientos productivos. Cuando tú mides todos esos impactos y los traduces en la historia del crédito de carbono, hay personas en diferentes partes del mundo, llámalo Europa, Asia, Norteamérica, Suramérica, que están más dispuestos a entregar más dinero por eso. Entonces hablamos es del origen del crédito, es el criterio más importante. Ahora, si tú me preguntas a mí dónde hemos visto como empresa privada mayor potencial, normalmente donde máximo y son más atractivos son los proyectos forestales con manejo comunitario. ¿Por qué? Porque son proyectos, primero, muy bonitos porque están detrás de parar la deforestación a nivel mundial, tener unos servicios ecosistémicos adicional, pero sobre todo porque están articulados por comunidades locales que tú les estás dando un beneficio económico por conservar el medio ambiente. Es decir, tú estás haciendo una globalización de la prestación de un servicio ecosistémico en pos de un beneficio común, que somos todos los habitantes de la Tierra, y la lucha frente a la crisis climática. Muchísimas gracias. Con su respuesta podemos confirmar que la República Dominicana tiene un gran potencial por delante. Vuelvo con Eduardo. Nos gustaría su opinión sobre cómo considera que el mercado voluntario de carbono evolucione de aquí al 2030. Híjole, es una muy buena pregunta, Gabriela, y estoy seguro que quien puede responderla muy bien es mi compañero Alexis al final de las presentaciones. Yo creo que el mercado en apenas 8 años, me gustaría decirles a todos que nos queda 8 años para el 2030, antes parecía como estábamos hablando de Volver al Futuro, la película, y hoy lo tenemos a 8 años de distancia, o sea, en la vida de una persona a nada. Yo creo que hay varias tendencias que podemos identificar. La primera es compradores. Vamos a ver compradores cada vez más segmentados. Vamos a ver compradores que necesitan enormes cantidades de volúmenes y no van a hacer mucha discriminación del tipo de proyecto. Estos compradores van a venir sobre todo en la gran industria. Creo también que Dominicana va a tener un mercado interno de carbono, al igual que varios países de América Latina. Están en el proceso de desarrollo de soluciones que van a aportar a reducciones de emisiones a nivel nacional, y ahí hay temas que hacer, ¿no? Yo creo que esa es la segunda tendencia, que son los proyectos. Necesitamos tener un ejército de proyectos, Gabriela. Tenemos que comenzar a entrenar niños desde la universidad a hacer proyectos de carbono y llevarlos al mercado de carbono. Ahí tenemos una enorme oportunidad para las universidades de la República Dominicana. ¿Por qué no entrenar a ingenieros en el desarrollo de proyectos de carbono y llevarlos adelante? Ese es, hoy por hoy, pues, la verdad, puestos de trabajo sobran para ese tipo de personas. Es un perfil que todo el mundo va a demandar. No cualquier tipo de proyectos. Creo que hay, por supuesto, predilección, como mencionaba recién Andrés, por proyectos relacionados con captura de carbono forestal, reforestación, conservación, como desde bosques, desiertos y manglares, absolutamente todos los ecosistemas. También creo que no podemos dejar afuera de la ecuación hoy en Dominicana la energía, porque Dominicana tiene necesidades energéticas muy importantes y es una suerte de paraíso del sol y paraíso del viento. Hay muchísimas oportunidades para llevar estos proyectos a mercado y también registrarlos bajo mercados de carbono. Hay varios proyectos energéticos ya registrados en el país. Esta debe ser otra tendencia al 2030. Y creo que también mencionaba esto mi compañero Andrés, el tema de residuos. Es una gran oportunidad el procesamiento de residuos, captura de metano en rellenos sanitarios, que ahí es un tema pendiente en Dominicana y en toda América Latina. También en el procesamiento de residuos animales en granjas. Dominicana también es un gran productor de proteína de pollos y de cerditos, ahí tenemos mucho que hacer. Y por último, creo que no hay que dejar atrás el tema de transporte, que Dominicana tiene ahí, debo decir, me encanta Dominicana, pero el tráfico que tiene Santo Domingo, híjole, la verdad que de los peores de toda América Latina, y tenemos mucho que hacer en electromovilidad, metros nuevos, en sistemas de transporte eficiente que también se pueden llevar a mercado. Esa es la segunda tendencia. La tercera tendencia para el 2030, creo que es la pregunta obligada. Precios, ¿dónde van a estar los precios? Yo quiero hacer un proyecto. ¿Cuál es la tendencia hoy?
también les podrá confirmar esto con todo gusto, estoy seguro también Alexis. Al alza, la tendencia es a la alza. Vamos a ver si todo sale bien, precios más importantes conforme pase el tiempo. Tenemos un enorme ruido en el mercado hoy con la guerra, muy desafortunada. Ahí tenemos una disrupción para nada positiva en el mercado. Pues hay que mirar muy, muy de cerca todo lo que sucede ahí. La cuarta tendencia para el 2030 creo que pueden ser las restricciones a la comercialización. Es entendible que países que están con un nivel de renta en aumento y cada vez más industrializados, como República Dominicana, puedan llegar a tener algún tipo de restricción. ¿Por qué? Pues porque tienen obligaciones de reducciones de emisiones propias y por lo tanto tendrán que contabilizar muy bien lo que salga de esos países. Esto va a suceder en toda la región. Entonces ahí el desarrollo de algún tipo de sistema de contabilidad que permita seguir vendiendo reducciones de emisiones y también permita cumplir con las reducciones a nivel local. Yo creo que esa es la cuarta tendencia. Y la quinta, me animo a decirte, Gabriela, es un enorme flujo de inversiones hacia proyectos bajos en carbono. Hoy el problema no está en el financiamiento, hoy el problema no está en conseguir un comprador, hoy el problema está en los proyectos. Tenemos que diseñar buenos proyectos, proyectos que vivan en el tiempo, proyectos que si son basados en naturaleza tienen que ver riesgos económicos, riesgos ambientales y sobre todo riesgos sociales que se nos olvidan siempre. Esos son muy importantes para ese tipo de proyectos y por lo tanto creo que ahí Dominicana tiene un papel muy importante que hacer. No por nada es tal vez la isla más bonita de todo el Caribe. Así que pues vuelvo contigo, Gabriela. Muchísimas gracias. Qué bueno que resalta el rol de la academia porque siempre es un ente muy importante en todo lo que hagamos. Y gracias por resaltar esos sectores productivos en los que la República Dominicana tiene mayor oportunidad para explotar. Considerando todo lo que han mencionado, y les doy la palabra a ambos para una siguiente pregunta, y nos gustaría que nos brinden recomendaciones para alguien que esté interesado en desarrollar un proyecto de carbono. ¿Cuáles serían esos tips que pudieran darle? Que lo llame Andrés. Bueno, perfecto. Pues el mayor tip de esto es la voluntad. Realmente el que quiere transformar lo puede hacer. Obviamente, como decía Eduardo, el gran reto acá es conseguir los proyectos porque no todos los proyectos son certificables. Acá hablamos primero de unos proyectos que técnicamente pueden cumplir con la capacidad de ser registrados y dar créditos de carbono. Y segundo, un proyecto siempre tiene que generar un volumen mínimo necesario para que financieramente hablando, uno, pueda cubrir todos los costos del desarrollo del proyecto y dos, genere un beneficio adicional socioeconómico que para que el dueño del proyecto pues tenga un incentivo para ejecutarlo. Entonces siempre hay que pensar en las dos perspectivas, que el proyecto cumpla y que tenga un volumen suficiente. De ahí para adelante es una articulación de actores y hay que tenemos que trabajar sector público, con el sector privado, con la academia, en pos de desarrollar proyectos grandes de alto impacto, llamémoslos en el sector AFOLU, como vimos anteriormente, y les recuerdo, agrícolas, forestales de uso del suelo, energéticos, proyectos de residuos sólidos y todo lo que tenga que ver con cambio de la matriz energética, que eso es transversal a todos los sectores, que es lo que mencionaba Eduardo, el transporte. Hoy en día los retos que tiene el transporte es cómo pasamos de un combustible tipo diésel a un combustible que puede ser gas, que es más liviano, e incluso llegar al sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque el reto que tenemos todos los sectores, independientemente del país del mundo, es llegar a la carboneutralidad. Y ojalá sea más temprano que tarde para poder frenar los efectos adversos del cambio climático. Por ende, lo que yo mencionaría muy importante, y lo reitero nuevamente, es la voluntad de querer que se hagan las cosas, organizarse, encontrar un proyecto que sea registrable y articularse con sus actores para que sea una realidad. Excelente, muchísimas gracias por esa respuesta. Eduardo, ¿quisieras agregar algo? Sí, por favor. Siguiendo el tono de la respuesta de Andrés, desde ya mirar el tipo de proyectos, no todos los proyectos tienen el mismo atractivo. Es cierto, mencionamos algunos sectores, hay muchas oportunidades en República Dominicana, sobre todo en sectores de metano, en soluciones basadas en la naturaleza.
Dominicana es una potencia turística, entonces otra vez el sector transporte es extremadamente importante. Y para cada uno de estos proyectos o estos tipos de proyectos tiene que haber una metodología, o sea, una forma de contar esas reducciones de emisiones. Es importante también aplicarlas y aplicarlas bien. Yo dije un poco en broma el tema de llamar a Andrés, pero no es en broma. Yo de verdad digo, desarrollar un proyecto de carbono no es como hacer un sancocho, ¿no? O sea, en verdad no hay una fórmula fácil que se puede seguir. Hay que llamar a expertos para hacerlos. No vayan con novatos, vayan con expertos, gente que ya haya pasado por este proceso, porque no son procesos fáciles. Hay que tener un track record importante y conocimiento muy profundo de estas metodologías y de la operación de proyectos de carbono. No cualquiera en el mercado está en capacidades de poder desarrollarlo. Por favor, vayan con las empresas referentes. Ahora nos acompaña Alcott, por supuesto. Dos, el punto más importante de que todo el mundo te va a decir, uy, pero el precio, a él le compraron en 5 y yo vendí en 4. No hay una solución, no hay una respuesta buena y una respuesta mala. Cada proyecto es diferente en sus necesidades económicas. Los precios pueden ir a la alza, pero tal vez es importante asegurar tu cash flow. Tal vez es importante que tengas un porcentaje sobre cómo los precios evolucionan. Yo la verdad es que no lo sé. Depende de cada uno de los proyectos y depende de las necesidades económicas de cada uno. Entonces, asesorarte bien, pero también tener flexibilidad a la hora de entrar en un acuerdo, creo que puede ser lo más adecuado en este momento, ¿no? Sobre todo en un momento en el que necesitamos desarrollar el mercado. No hay muchos proyectos en el mercado, pero ojo que no es un mercado fácil, como decíamos, hacer sancocho y venderlos en la esquina. No es tan fácil. Hay que irse con expertos y muy buenos antes de poder hacer cualquier tipo de respuesta económica. Y por último, solamente aquí incorporaría, Gabriela, el tema de la adaptación. Los proyectos que tienen componentes de adaptación suelen ser proyectos que consiguen mejores precios en el mercado y por lo tanto es algo que yo también pues, recomendaría a la hora de estructurar tu proyecto de carbono. Gracias por esas recomendaciones. Quisiera darle la palabra al señor Alexis Leroy, CEO de Alcott, quien nos acompaña en este momento del panel. Adelante, Alexis. Muchas gracias, Gabriela, y qué gusto estar con vosotros. Eduardo, un abrazo. Andrés, como siempre. Yo quería reflexionar sobre el tema de precio, que es un tema, pues, es la raíz, ¿no?, de todo, y hay dos patas. Hay lo que llamamos el mercado voluntario y el mercado regulatorio. Entonces, podemos considerar que el mercado regulatorio es lo que va con, en un futuro, ajustes correspondientes que responden a lo que es artículo 6.2, 6.4 y 6.8, y luego rebotearé sobre esto porque destaca el tema del impacto y la adaptación que Eduardo estaba subrayando y que es tan importante porque hay muchas metodologías que van en esta dirección para cubrir el vacío, ¿no?, entre un precio de 1 tonelada de CO2 versus un precio de un proyecto de impacto y cómo se rellena esto y cómo se valora. Y al fin y al cabo, pues República Dominicana no solo está vendiendo reducción de emisión, estamos hablando de un ecosistema y más que todo con un país que tiene tanto turismo y vulnerabilidad costera. Pero a nivel de precio vemos que pues, el 80% de las emisiones de CO2 vienen de países del G20. Y si excluimos a Argentina y Brasil, pues son países que tienen generalmente un coste de abastecimiento estructural que puede oscilar entre 150 y $250, a veces más, de forma general. Y el mercado voluntario, muchas de las empresas que están utilizando el bono de carbono como herramienta para hacer una transición de reducción de emisión hasta que lo pueden tener estructuralmente a través de energía o otra fuente de suministro, pues el coste es muy bajo cuando compran bonos de carbono a 5, 10, 15, $20 versus invertir en nuevo servidor o nuevo sistema de isolación
térmico en inmuebles que le va a costar a lo mejor $100 la tonelada. Entonces, la única manera para el sector privado de poder pedir un precio más alto es también tener criterios de integridad y de transparencia que sean muy altos, no tanto por parte de los estándares, pero también a nivel del desarrollo. Y creo que es muy importante que el sector privado trabaje en este sentido y sean advocados de transparencia para decir que pues cuando se paga $100 para una tonelada de CO2, realmente no es una tonelada de CO2, pero es un impacto general y sabemos que por lo menos el 90% va a puntos muy específicos que permiten cumplir con la Agenda 2030. Y creo que la gran meta del sector privado y del mercado voluntario es poder hacer que tengamos una oferta que responde a estos criterios de calidad y que empujan la demanda y que le permiten realmente a la hora de cumplir con sus informes de responsabilidad corporativa o su cumplimiento con su meta de net zero, realmente tengamos esta herramienta. Y creo que el caso de República Dominicana, que tiene un perfil de energía renovable con todo el potencial, que tiene un sector turístico muy intenso, con generación de trabajo, que tiene el problema del sargazo, que al fin y al cabo puede ser una oportunidad, porque de sargazo podemos generar biogás muy intenso y permite repensar un poco la red eléctrica, son cosas que deberíamos repensar. Muchísimas gracias, señor Alexis, por complementar con estos comentarios y hacer recomendaciones específicas para la realidad de la República Dominicana. De verdad que para mí es un honor estar aquí hoy y aprender de ustedes. La República Dominicana tiene un largo camino por recorrer, pero considero que vamos por buen camino y estamos muy bien. Ustedes sirven de guía para todo esto, así que gracias. Si alguien más quiere agregar algo, este es el momento, si no, pasaré a dar unas breves conclusiones de lo que hemos conversado aquí. Solo comentar que estoy completamente de acuerdo contigo. Este es el momento de que República Dominicana defina una política de Estado para la creación de algún tipo de instrumento para compensar emisiones y además las oportunidades son muy, muy grandes para generar proyectos que reduzcan emisiones, creen inclusión y también movilicen la inversión. Gracias. Pues mi última recomendación sería hemos visto que el gobierno de República Dominicana es muy pro mercado, y es algo que en Glasgow, a nivel de Caribe y de LAC, fue realmente uno de los pioneros, ¿no? Y locomotiva en esto, y creo que es muy importante poder unir el puente y capacitar, porque la gran falta de mercados, lo hemos visto en Europa con el ITS, lo hemos visto y Eduardo lo sabe mejor que nadie, es uno de los grandes abogados de mercado en México, en Colombia, en Chile, otro sitio. Hay que capacitar al sector privado para que sepan cuáles son las oportunidades, cómo funciona y más que todo trasladar el mensaje que es una inversión para una buena gestión de recursos más que un coste. Muchísimas gracias. Bien, pues sin más paso a leer un par de puntos que anotamos aquí durante el panel. Para iniciar, Eduardo mencionaba que es indiscutible que existen barreras para desarrollar y explotar un mercado de carbono. En tiempos anteriores la barrera era la demanda, pero para que el mercado sea un mercado de muchas transacciones, pero actualmente ya hay muchas empresas internacionales que están compensando sus emisiones a través de este mercado. Ahora bien, el mercado de las empresas que necesitan cumplir su política climática necesitan muchas reducciones de emisiones. Por ende, los precios han aumentado en relación con los últimos años. Ahora, hoy en día, la oferta es una de las barreras que enfrenta. Se necesitan muchos proyectos, y Eduardo hizo mucho énfasis en eso,
para poder explotar este mercado. Los puntos de inflexión entre oferta y demanda deberá ser generado a través de intermediarios, recomendablemente. Y finalmente, que sin duda un sistema de medición, reporte y verificación, MRV, deberá formar parte de la obligatoriedad corporativa. Andrés, por su parte, menciona que los proyectos son sumamente atractivos y se tiene que hablar del origen del crédito de carbono. Los proyectos atractivos serán atractivos siempre y cuando cuenten con una buena historia, destacando la adicionalidad y los cobeneficios. También hablamos sobre las proyecciones de mercado voluntario de carbono. En verdad, queda poco tiempo, hablábamos del 2030, antes sonaba, parecía que nunca iba a llegar, pero ya estamos a 8 años de ese gran año que muchas metas nacionales e internacionales han establecido como un punto de inflexión, pero en general el tema de las oportunidades de los proyectos es importante, específicamente en el sector de residuos, sin dejar atrás el tema del transporte y la energía. Sobre las tendencias, sabemos y está demostrado que está en alza, es decir, los créditos de compensación serán cada vez más costosos conforme al tiempo, y claramente el flujo de inversión también se proyecta al alza para este año, para el 2030. Relacionado a la reducción de riesgos climáticos, desde el sector financiero y privado es importante que se co-cree el escenario para lograr todo esto. Por último, una de las recomendaciones más importantes es el tema de la voluntad de todos los actores que participan en este mercado. Debemos generar evaluación de costo-beneficio para cualquier tipo de proyecto, es decir, que el proyecto cumpla y que pueda generar los créditos de compensación bajo los estándares permitidos, y definitivamente la organización y la voluntad harán que esto sea una realidad para la República Dominicana en un futuro no muy lejano. Con esto concluyo y agradecerles nuevamente el tiempo de nuestros panelistas, expertos. Agradecemos el tiempo de ustedes por acompañarnos y formar parte de este panel. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela.